La paz de Cristo, hermano, Dios los bendiga. Saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana, doy la bienvenida a todos ustedes, especialmente a los amigos. Bienvenidos en esta mañana. Vamos en este momento a hacer una oración, hermano. Vamos a orar por la hermana Karen Caicedo, que la pasaron para UCI, está bastante delicada de salud. Y por la hermana María Restrepo, son las que tenemos allí hospitalizadas. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, para que el Señor ayude a estas hermanas y que los médicos, el Señor les dé sabiduría para encontrar la razón de estas enfermedades, para que las ayuden de alguna manera. Señor Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra, delante de ti estamos en esta hora para presentar a nuestra hermana Karen Caicedo, a nuestra hermana María Restrepo, que están hospitalizadas, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que extiendas tu poder allí donde ellas se encuentran, Señor, para que obres poderosamente en la salud de ellas. Señor, tú tienes todo el poder y la autoridad para hacerlo. Si tú quieres y es tu voluntad sanarlas, tú lo puedes hacer, porque tú eres soberano, Señor Jesús, y poderoso, Señor, para hacerlo. Guías también a los médicos para que hagan el trabajo, Señor, correspondiente a la salud de ellas. En el nombre de Jesús, en tus manos colocamos, Señor, a nuestras hermanas que se encuentran delicadas de salud. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en Hechos capítulo 10, versículo 37 en adelante. Vamos a leer allí esta palabra y de ahí tomamos la enseñanza en esta mañana. Hechos capítulo 10, versículo 37, que dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Amén. Una alabanza para el Señor Jesucristo. Nuevamente digámosle al Señor Jesús, gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados hermanos, y vamos a entrar en la enseñanza de la palabra. En esta mañana, en la primera dominical, tenemos el culto de obra social. ¿No sabían? Si no sabían, pues aquí les estamos avisando que es culto de obra social. Y cuando se trata de culto de obra social es porque se está trabajando por las necesidades de los más necesitados. Pues aquí todos son necesitados, pero hay una prioridad de necesitados. Y trabajamos con esa prioridad, aportando un granito de arena a su necesidad. No solucionándole las necesidades, porque aquí no le solucionamos a nadie nada, ¿cierto? Sino que ayudamos, aportamos de lo que Dios nos da, de lo que el Señor nos bendice, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, o eso fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces vamos a entrar en la enseñanza de la palabra y vamos a mirar hoy tres cosas muy importantes con respecto a obra social. Y encontramos que el Señor Jesucristo hizo obra social. ¿No lo creen? ¿O no lo saben? Entonces vamos a mostrarlo por la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Porque a veces nosotros creemos que obra social es solamente traer un mercado o dar un dinero a alguien necesitado. Pero cuando vamos a mirar todo lo que encierra obra social, Jesucristo fue el mejor líder de obra social en el mundo porque encerró las tres necesidades más apremiantes del ser humano. ¿Aló? Las tres necesidades más apremiantes del ser humano, que la encontramos entonces como el Señor hizo allí en el área alimenticia, en la salud y en el área espiritual. Son las tres áreas más urgentes y premiantes del ser humano en cualquier parte del mundo: el alimento, la salud y la vida espiritual. Y en esas tres áreas, eso no quiere decir que solamente eso fue lo que Jesús hizo. Jesús llenó muchas áreas del ser humano, pero esas fueron las tres más apremiantes del ser humano.
Y usted sabe, hermano, que en cualquier parte del mundo, cualquier persona que si no tiene una buena alimentación, pues grave, es verdad. El ser humano debe tener una buena alimentación. Y si no tiene una buena salud, eso es un flagelo, ¿cierto? Y si no tiene una buena vida espiritual, por eso el mundo está como está. Amén. Porque a veces se llenan, posiblemente llenamos los dos primeros. Entonces, una buena alimentación y usted sabe que los gobiernos en el mundo, en cualquier país del mundo, se preocupan por la necesidad alimenticia de las personas que no se están alimentando bien. La nutrición, y hacen una cantidad de campañas y ayudan y colaboran y llenan esa o suplen esa necesidad. También la salud, hacen programas de salud y entonces las personas allí van para tener una buena salud y en esas campañas y en todos sus trabajos que hacen suplen esa necesidad. Pero hay la necesidad más grande que es la espiritual y esa no la suple ningún gobierno del mundo, ninguna institución. Para eso solamente se necesita a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a mirar esas tres áreas en esta mañana. En esta mañana vamos a mirar esas tres áreas. Y entonces encontramos en el pasaje bíblico que estábamos leyendo allí, que el apóstol Pedro, hablando allí en la casa de Cornelio, les dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. ¿Eso es obra social o no? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí encontramos a Pedro explicándole a Cornelio y a todos los que estaban en su casa que cómo era el ministerio del Señor Jesús, y les dice: ustedes creo que se dieron cuenta y saben lo que pasó, lo que sucedió después de la predicación de Juan el Bautista, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y este vino haciendo bienes. Eso es obra social. Pregunto, ¿predicar el evangelio es hacer obra social? Porque eso es lo que nos regenera a los seres humanos. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Y vino haciendo entonces bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria al nombre del Señor. Y ellos dicen: y nosotros fuimos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Es decir, que cogen, matan o crucifican o matan al que les estaba haciendo obra social. Tremendo eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Imagínese que usted, posiblemente aquí la alcaldía de Bosa lo escoja usted para que vaya a llevar unos mercados a un barrio de gente necesitada, a llevar una unidad médica a gente necesitada allí, y que lo cojan a usted y lo maten por eso. Y ellos necesitando. Y que le quemen la comida y le quemen las medicinas. ¿Usted qué dice? ¿Justo? ¿Correcto? No, hermano, esto es muy contradictorio. Así que entonces encontramos que el Señor Jesús vino a hacer obra social porque demostró su amor ayudando al necesitado. ¿Aló? Al necesitado en las necesidades físicas y espirituales. Gloria al Señor. Y encontramos que el Señor Jesucristo es el mejor líder de obra social en el mundo entero. El mejor de todos, que ayudó a las personas conforme a las necesidades que ellos tenían. Y encontramos allí que les ayudó en el área alimenticia, en la salud y en lo espiritual. Y no solamente en eso, hay muchas más. Yo solamente escogí esas tres, porque usted va a decir: hermano, pero es que hizo también. Sí, claro, hizo muchas cosas más. Pero si me pongo a nombrar una por una, no terminamos hoy. Entonces, vamos a trabajar sobre estas tres. Gloria al Señor, sobre la área alimenticia.
en la salud y en lo espiritual. Y también mandando a sus discípulos que hicieran lo mismo. Amén. Es decir, que aprendieran de él lo que él había hecho y que después ellos lo hicieran con el prójimo, con el necesitado. Gloria al Señor. Nosotros encontramos entonces todas estas obras que Jesús hizo ayudando a la gente. Dice que tenía compasión de ellos y ayudaba a todos aquellos que necesitaban. Él vino a hacer esa obra de restitución, esa obra de poder restaurar al ser humano, porque a causa de la maldad del ser humano quedó destruido en todas las áreas. Así que el Señor vino a hacer una restauración en todos los seres humanos. Y como el ser humano siempre lo primero que se enfoca es en la alimentación. ¿Cierto que sí? Porque uno desde que nace comiendo. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor. Entonces, pudiese decir que el Señor también hizo esos bienes dando alimentación a algunos que lo necesitaban, porque el ser humano ama más que la comida, o sea, es decir, cualquier cosa que se le presente al hombre, lo que más ama es la alimentación. Y todos los seres humanos somos así, por naturaleza, que la alimentación, yo no sé cuántos de ustedes se vinieron con un tinto nada más, y ya en media horita ya el almuerzo tiene hambre. ¿Cierto? Entonces, porque así somos los seres humanos. Y una persona con hambre es peligrosa. ¿Sí o no? Porque le da mal genio, se pone de un carácter bastante complicado. Gloria al Señor. Porque el hambre es una situación muy, pero muy complicada en el ser humano. Yo creo que en todos los seres vivos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero Dios es tan bueno que hasta eso suple. Hasta esas necesidades. Y esa es una necesidad prioritaria en el ser humano. Entonces, usted puede durar medio día o un día sin comer, pero de ahí ya no puede pasar de ahí. Entonces, por alguna situación, alguna obligación, porque no hay, o porque está en ayuno, o porque está delicado de salud, o porque el médico le dice tiene que pasar todo el día en ayuno porque le vamos a hacer la cirugía, o sea, por obligación. Y cuando le van a hacer la cirugía, entonces tiene la tensión a 1000, o sea, la tiene porque está de mal genio, está de todo, desesperado porque necesita comer y nada que lo atienden, y dicen no lo podemos operar, hay que esperar mañana. ¿Sí o no? Eso pasa. Pero el ser humano tiene esa necesidad. Amén. Y qué bonito es cuando nosotros encontramos que la misma Biblia nos enseña que aún las aves de los cielos tienen su comida, no siembran, no cosechan, no trabajan y el Señor las alimenta. Eso dice la Biblia, ¿cierto? El Señor les alimenta. Y dice, ¿cuánto más vosotros valéis más que las aves? ¿Cierto? Más que las aves. O sea que el Señor sí tiene cuidado de la alimentación de todos los seres vivos. Amén. De todos los seres vivos. Gracias al Señor, hermano, que el Señor nos bendice. Por eso tenemos que ser agradecidos con la bendición del Señor. Amén. Y entonces ahí el apóstol Pedro le está diciendo allí a las personas en la casa de Cornelio, entonces, que Jesús fue ungido con el poder del Espíritu de Dios, gloria al Señor, y que vino haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, haciendo bienes. En alguna ocasión quisieron apedrear al Señor, y él les preguntó, ¿por cuál de las obras buenas que he hecho me van a apedrear? ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho? O sea que todas las obras que hizo Jesús fueron ¿qué? Buenas. Gloria al Señor. Porque dice que anduvo haciendo bienes, sanando también a todos los oprimidos por el diablo. Gloria al Señor.
Así que Él nos da ejemplo y encontramos cómo Jesús se preocupó del ser humano y vio todas las necesidades que el ser humano tenía, y entonces Él ayudó y suplió las necesidades del ser humano. Gloria al Señor, porque Dios fue el que creó al hombre y entonces Él conoce muy bien al ser humano y conoce todas sus necesidades. Por eso, hermano y amigo que me escucha o está aquí presente, si usted tiene alguna necesidad, vea, la única persona que le puede orientar y le puede ayudar para suplir esa necesidad es el que lo hizo, el que lo fabricó, porque Él sí conoce la necesidad. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y si alguien, porque ese es el problema cuando estamos pasando por alguna situación bien difícil, entonces vemos que otras personas sí están bendecidas. Es decir, si usted está pasando por una necesidad económica que no tiene suficiente para pagar el arriendo, los servicios, los estudios de los niños, para sus necesidades, para la alimentación, para la salud, bueno, en fin, en todas las áreas que esté afectado allí. Si no tiene cómo suplir esa necesidad y ve que otro sí tiene y antes le sobra. ¿Usted ha visto eso? Eso pasa, ¿cierto? Y cuando uno está bien necesitado, entonces se encuentra con aquel que tiene y va uno a pedir un favor y se lo niegan. ¿A usted no le ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado. Y uno dice, y teniendo, es que yo sé que él tiene. Y usted es capaz de que vaya y abre la nevera y eso está full, ¿cierto? Pero la nevera mía está llena de necesidades, ¿cierto? A veces uno dice, esto es injusto, la vida es injusta. Y resulta que ni lo uno ni lo otro. Lo que pasa es que a veces Dios nos permite pasar por esas necesidades para ver si nos acordamos no del que tiene la nevera llena, sino de aquel que lo creó todo y lo hizo todo, y que a ver si dependemos de Él. Y si dependemos de Él y clamamos a Él, Él nos ayuda y hasta puede usar a aquel que tiene la nevera llena para darnos una bendición. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Entonces vamos al que tiene la nevera. Es que usted tiene, usted me puede dar. Sí. Oh, sí, le puede dar, le puede ayudar. Pero estamos direccionándonos mal. Primero direccionémonos al de arriba. Gloria al Señor. Y cuando nos direccionamos al de arriba, entonces Él mira, bueno, este tiene la nevera llena, este también. Bueno, entonces alguno de esos los toca. Y a veces ni siquiera se necesita tener la nevera llena, sino de lo poco que tiene, ¿cierto? Mire que cuando usted mira la obra social que Dios ha hecho tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque hay muchos ejemplos, gloria al Señor, uno se queda aterrado porque por allá había una viuda pobre que no tenía que comer. Ir a pedirle a una viuda pobre que estaba recogiendo unos leños para ir a hacer le había quedado un poquito de harina y un poquito de aceite, ¿lo recuerdan? Y para hacer de comer, y le manda el profeta allá para que le pida de comer a una viuda que solamente tenía ese poquito, se lo iba a comer allí junto con su hijo. Dijo, y nos vamos a dejar morir de hambre porque no hay más nada. Y el profeta le dijo, no, vaya, prepara y me trae a mí primero, o sea, primero yo y después si alcanza para usted. Ese es el pensamiento del ser humano. Entonces, a veces Dios mueve la ficha. Yo siempre he dicho que el pueblo de Dios siempre es como un ajedrez. Dios mueve las fichas como Él quiere, hacia donde Él quiere, y siempre gana, nunca pierde. Gloria al Señor. Entonces es mejor acudir a Él. Es mejor acudir a Él. Gloria al Señor. Yo no sé si usted ha tenido experiencias con el Señor con respecto a eso. Yo sé lo que es no tener ni un grano de azúcar para un agua. Yo sé lo que es eso. Dijo Pablo, yo he aprendido a vivir en necesidad y en abundancia. Amén. Y cuando estoy en la abundancia no se me olvida por dónde pasé, para tener en cuenta que otros tal vez están pasando por la misma situación. Amén. Y a ver, vea, hermano, cuando Dios le ponga algo aquí en la mente a usted,
de ayudar a alguien, hermano, hágalo. Hágalo, porque es Dios el que le está mandando. Y cuando Dios manda hay que hacer caso, hermano. Hay que hacer caso. Y eso poquito que usted tiene, lo comparte y Dios bendice al necesitado y también lo bendice a usted. Amén. Y no espere tener la nevera llena para compartir, no, de lo que tiene, de eso lo que damos. Gloria al Señor. Entonces encontramos que Jesús fue el mejor líder de obra social en el mundo. No ha habido otro como él, porque él llenó todas las necesidades del ser humano. Amén. Nosotros podemos ayudar con algo, sí, podemos, pero que podamos solucionarle las necesidades al ser humano es complicado y difícil. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. En Mateo capítulo 14, versículo 15 en adelante, vamos a mirar allí la alimentación de los 5,000. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 14, versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Cuál era la necesidad que había? La alimentación, la comida, ¿cierto? Esa era la necesidad que había allí. Y los discípulos estaban preocupados, no a dónde iban a dormir, porque uno para pasar una mala noche la pasa en cualquier parte, ¿sí o no? Pero la comida, desde que usted esté bien comidito, no importa dónde, así le toca dormir parado por ahí detrás de un tronco, lo que sea, ¿sí o no? Y así le toca acostarse en el piso y poner una piedra de almohada como le pasó a Jacob. Pero desde que esté lleno, ¿cómo es que dicen? Barriga llena, corazón contento, y eso es verdad. Y si le tocó dormir en el piso, no importa, lo importante es que está alimentado. Entonces encontramos que los discípulos no estaban preocupados por la multitud donde iban a dormir, porque ellos no le dijeron: Señor, despida a la multitud porque tiene que ir a la casa a descansar, a dormir. No, para que vayan a la aldea y busquen de comer. ¿Cuál era la preocupación de sus discípulos? La comida, ¿cierto? Porque según la cultura, oiga lo que voy a decir, según la cultura, hay gente que en su cultura la comida, eso es imperdonable, la cena, ¿sí o no? Y uno encuentra gente a las 10, 11 de la noche que está echándole frijoles y arroz y chicharrón y todo eso, y dice: Dios mío, ¿sí? Y Dios mío, esta gente no se enfermará porque a esa hora. Entonces, dependiendo la cultura, ¿cierto? Y dependiendo la salud de las personas, entonces dependiendo el organismo, entonces, no, yo a esa hora me da mucha pena cuando está así me sirva pollo, no. Sí, porque no, esa no es mi forma de alimentarme a esa hora, ¿cierto? No, un tintico, un cafecito, una galletita y listo, ya pasó. Gloria al Señor. Pero allí vemos que estas personas, según esa cultura, comían bien para acostarse. Porque dijo: vayan, Señor, despida a la multitud, ya es tarde, para que vayan a comprar de comer. Pero viene la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesucristo tiene respuesta para todo, hermano, amigo. Él tiene respuesta para todo. Acuda a Él, que Él le dará respuesta a toda su necesidad. Ese es el problema cuando nosotros, razón tenía la Biblia que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Cualquier necesidad, corra para donde el vecino. Y uno encuentra, hay regiones en nuestro país que esa es la cultura, ¿no? Entonces necesitan una cucharada de azúcar o de sal y corren es para donde el vecino. ¿Cierto? Me presta, me regala, y es como, son culturas, ¿cierto? Aquí en Bogotá uno no puede hacer eso porque aquí lo regañan y hasta le echan la policía porque, ¿cierto? Sospechoso. Pero en otros lugares del país, yo he ido a ciertos lugares que dicen: vecina, buenos días, o como tengan el dicho de decirse allá. Entonces, ¿tiene una cucharadita de azúcar que me regale? O me preste, o me venda, o se lo cambio por estos plátanos, ¿cierto? O sea, hacen trueque. Pero que no se dejen morir de hambre, no se dejen morir de hambre.
¿cierto? Gloria al Señor. Y es que uno desde que nace sale con esa inclinación, o sea, me dan de comer o me dan de comer. Y por eso el niño llora y llora y llora. Y el que no llora, de ahí para allá, añádelo a usted. Gloria al Señor. Esa es la cultura que tenemos los seres humanos. Pero el Señor es tan bueno que suple toda necesidad. Así que cualquier necesidad que usted tenga, hermano, acérquese al Señor Jesucristo. Él sabe cuáles son las necesidades que tenemos, pero a Él le gusta que nos acerquemos a Él, que dependamos de Él, porque Él puede suplir toda necesidad. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Oiga, pero es que ya era tarde y la casa de ellos no era ahí. Tenían que irse para sus casas. No tienen necesidad de irse. Porque, por eso le digo, hermano, una mala noche uno la puede pasar en cualquier parte, en cualquier lugar. No tienen necesidad de irse. Pero sin embargo, allí es cuando el Señor les dice, dadles vosotros de comer. Aquí es cuando viene la confrontación. Cuando el Señor confronta a los apóstoles, a los que están con Él. No ellos, la gente no tiene necesidad de irse. Dale ustedes de comer. Y ahí es cuando ellos dicen, ¿nosotros? El problema aquí no es si tenemos o no tenemos. El asunto aquí es cuando nos tocan el bolsillo. Entonces cuando nos tocan el bolsillo, porque posiblemente nosotros tenemos proyectos, porque la gente que se proyecta tiene todo bien organizado. Esto es el diezmo, esta es la ofrenda, esto es para pagar arriendo, esto es para pagar esto, y tiene todo bien organizado. Pero cuando dice el Señor, dele usted de lo que tiene a ese necesitado, ¿qué? ¿Perdón? ¿Cierto? Y hay un choque ahí. Y entonces uno queda como cuando a una gallina le dan un garrotazo en la cabeza, que no sabe para dónde coger, ¿cierto? Porque no aprende a conocer la voluntad del Señor. Pero cuando uno aprende a conocer la voluntad del Señor, inmediatamente uno se pregunta, ¿qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Mi bolsillo? ¿Mi plata? ¿Mis bienes? No, sino que es bueno, Señor, como tú digas. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor. Si el Señor le pone en su corazón ayudar a alguien, hermano, no se lo niegue, hágalo. Porque va a bendecir a esa persona, pero usted también va a ser bendecido. Amén. Gloria al Señor. Y no espere tener harto para dar. Es que si yo tuviera, yo le daría. Si yo tuviera tanto, porque uno pone número, ¿no? Es que si yo tuviera una arroba de arroz aquí, por lo menos le daría una libra. No, de lo que hay, comparta. Creo que yo les he contado muchas veces el testimonio de la hermanita que nos envió de cada cosita un poquito. Y no teníamos nada, pero eso fue una bendición. Y uno es agradecido con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, dale vosotros de comer. Ellos dijeron, vea, mire el problema. Aquí ya empieza el problema. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces para toda una multitud. O sea, esto no alcanza. Al parecer, a los ojos de ellos, esto era la comida para 1, 2 o 3 personas. ¿Cierto? Máximo alcanzaría. Y de pronto, minimizando la ración, alcanzaría para 5 o 6 personas. Pero para toda una multitud, esto no alcanza. Pero aquí está el secreto. No es el tamaño o no es la cantidad que usted tenga para poder suplir la necesidad de muchos. Aquí, el secreto está aquí, es que usted, eso poco que usted tiene, tráigalo a Cristo y Él se encargará de multiplicarlo. Amén. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Si no tienes en una libra de arroz, traerlas acá. Amén. Si no tienes en una panela, traerla acá. Tal vez para usted sea poco, pero para el necesitado es suficiente. Porque cuando uno es agradecido, hermano, lo más mínimo que le den uno es mucho para uno. Porque al no tener nada y ahora tener algo, es mucho. Y uno tiene que ser muy agradecido. Gloria al Señor. Y entonces el Señor
Les dice, traédmelos acá. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Oiga bien eso. Yo no sé qué pensamiento pasaría por la mente de los discípulos del Señor. Tráigame en esos 5 panes y esos 2 peces. Y dígale a la gente que se siente porque les vamos a repartir. Y dice la Biblia que habían más de 5,000 personas. Porque habían 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿cuántos serían? Pongámosle que en mujeres no hubieran 5,000, hubieran la mitad, 2,500 mujeres. Ahí ya sumarían 7,500. Y los israelitas, como buenos israelitas, siempre tenían más de una docena de hijos. Porque ellos, la bendición era engendrar hijos y engendrar y engendrar hijos. Entonces pongámosle que hubieran traído 5 hijos por cada mujer que llegó allí. Entonces, multiplique. O sea que está acercándose casi a los 10,000 personas. Pongámosle que fueran 8,000 personas. Si 5 panes, y aquí no sabemos el tamaño de los panes, ¿cierto? Pero en Israel siempre se hacían unas arepas grandecitas, que con una arepa podían comer 2, que no tuvieran mucha hambre. Pero eran 5 arepitas de esas y 2 peces. Y el Señor les dijo, mande que la gente se siente. Imagínense los discípulos, siéntense que les vamos a repartir aquí 5 panes y 2 peces. No, ellos hicieron caso a lo que Jesús les mandó. Siéntense que vamos a repartirles aquí el refrigerio. Y me llama la atención que entonces cuando mandaron sentarse la gente en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, no al que tiene la nevera llena. ¿A dónde es que hay que levantar los ojos? Al cielo. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces nos damos cuenta que levantando los ojos al cielo, entonces viene ¿qué? Dice, bendijo. Amén. Levantó los ojos al cielo y entonces nos damos cuenta que dice que bendijo y partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Trajeron a Jesús, levantó los ojos al cielo, bendijo y repartió. Esto es una clave para aprender cómo es que se obtiene la bendición de parte del Señor. Gloria al Señor. Cuando uno acude al Señor y pone todo en las manos del Señor, así sea lo poquito, hermano, así sea lo más mínimo que usted tenga, o posiblemente no tenga nada como me pasó a mí. Tener nada, nada es nada. Pero el Señor usó, imagínese a la esposa de un descarriado que estaba por allá y estaban más necesitados que yo, y la usó para traernos de cada cosita un poquito. Gloria al Señor. Entonces Dios es así. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, y bendice al uno y bendice al otro. Bendice al que da y bendice al que recibe. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. En alguna ocasión, usted sabe lo que es tener un billetico y uno ya lo tiene calculado cómo lo va a gastar, ¿cierto? Y un día tenía un billetico de 50 y yo ya dejo para los 2 cultos la ofrenda es tanto, para el peaje tanto, o sea que apenas tenía para eso. Y entonces se acerca alguien con una necesidad tremenda. Y yo tenía unas moneditas por ahí, y le dije, pero es que me da pena darle esas monedas, porque era poquito. Pero aquí hubo una voz que me dijo, ¿y por qué no le da el moradito ese que tiene ahí? y yo ya lo tenía organizado cómo era el gasto de ese moradito que tenía ahí. Gloria al Señor.
Y yo volví no, pero es que las moneditas y el pasaje, el peaje, la ofrenda, me tocaría no ofrendar. Y otra vez, ¿y por qué no le hace moradito? Cuando ya viene la segunda vez, yo dije, Dios proveerá. Yo no le podía decir, saque 10,000 de acá y me trae la vuelta, porque yo sabía que no me las iban a traer. Entonces, yo saqué el billetico y se lo pasé. Y dije, Señor, si tú ordenas, tú mandas, pues, gloria al Señor. Hay que hacerlo porque el Señor manda y nosotros obedecemos. Amén. Pero no me dolió darlo. Lo di con gozo y dije, me quedo sin nada, pues, listo. O sea, en el momento en que yo le estaba dando el billete, yo pensé, me tocó sacar prestado para el peaje porque no, así no ofrendé. Pero no importa, es una persona necesitada. Y eso fue en la primera dominical. Yo dije, ahora, yo no sé, va a tocar acudir a algún diácono que me haga un préstamo para el peaje. Así que en la segunda dominical, alguien se acercó y me metió la mano en el bolsillo y me dio un abrazo, me bendijo y se fue. Yo no revisé en nada. Cuando yo termina la escuela dominical y yo estoy pensando, ¿a quién le digo que me preste para el peaje? Entonces me acordé que alguien me había echado algo en el bolsillo, pues yo fui a revisar a ver qué. Habían 4 moraditos. Gloria al Señor. Ya no hubo para sacar prestado. El Señor mandó a alguien. Vea, Dios es así, hermano. Yo he tenido una experiencia con el Señor que yo digo, no, si yo no dependo de Dios, no dependo de nadie. Y yo siempre acostumbro a decir, lo que Dios a mí no me dé, no me lo da nadie, porque Él es el dueño de todo y Él puede ordenar, Él puede mandar, hermano, y cuando Dios ordena y manda, hermano, nadie se puede resistir a eso. Ese es el Dios que tenemos, hermano, el Dios de la Biblia. Y vale la pena serle fiel. Amén. Así que entonces dice que tomando estos panes y estos peces los bendijo y partió, le dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Gloria al Señor. Y comieron todos. Oiga bien eso. Comieron todos. Y usted puede decir, bueno, ¿y quiénes eran esos todos? Seguimos leyendo. Comieron todos y se saciaron. O sea que quedaron bien cenados, ¿cierto? Satisfechos. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. O sea que hubo para repartirle a toda esa gente. Y los pedazos que quedaron, lo que sobró, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el Señor siempre hay abundancia, hermano, y Él saca de donde no hay, porque Él es Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, entonces cuando haya una necesidad en su vida, cualquiera que sea, no se le olvide alzar los ojos al cielo y bendecir al Señor y presentarle la necesidad, que el Señor le mandará a alguien, y al que usted menos piensa, el Señor lo va a bendecir. Bendito el nombre del Señor. Si usted mira, por ejemplo, Lucas capítulo 5, versículo 4 en adelante, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo dicho, encerraron gran cantidad de peces, sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oiga bien esto. Es que el Señor sí se preocupa por el pan del ser humano. Amén. Gloria al Señor. Y si hay personas que no tienen que comer, algunos porque están en situaciones bien precarias. Pero, hermano, si usted está aquí en la ciudad de Bogotá y no consigue qué comer, es por flojera o por pereza.
porque usted aquí cualquier cosa que haga o se la rebusque, está la ciudad de las oportunidades. Amén. Mire, usted hace un par de empanadas y la saca allí, se la desaparecen. ¿Sí o no? Entonces, hermano, ahí la Biblia también enseña que el que no trabaje, que no coma. Entonces hay gente que se acostumbra solamente que le den, que le den. No, mire, hay que trabajar, hay que sudar, hay que producir, ¿cierto? Hay que producir. Y cuando uno trabaja y se esfuerza, así sea que gane poco, hermano, Dios lo bendice. Yo no sé cómo hace Dios, pero le hace alcanzar el dinero. Usted paga arriendo, paga el colegio, paga servicios, hasta le alcanza para vestir, hasta para estrenar. Y cuando usted mira atrás y pone a pensar, oiga, ¿y cómo pasó esto? Usted no le encuentra sino otra razón que dice, el Señor me bendijo. El Señor me bendijo. Y al único que le echa la culpa de la bendición es el Señor. ¿Cierto? Bendito el nombre del Señor. Entonces encontramos aquí que Pedro había estado trabajando con sus compañeros en su empresa toda la noche. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted trabaja toda una quincena y cuando la va a reclamar no se la pagan? A mí sí me pasó una vez. Pero tengo al mejor pagador, que es el Señor. Amén. Estos habían trabajado toda la noche. ¿Se imagina usted pescando toda la noche? Yo no sé aquí cuántas han tenido esa experiencia de pronto ir a un río a pescar de noche. Y dicen que de noche es más fácil pescar porque el pescado está a la orilla, el pescado, ¿sí? Pero parece que allí ni en la orilla, ni en el centro, en ninguna parte, no sé si fue que se fueron al fondo del lago, pero no encontraron peces por ninguna parte, toda la noche tirando redes. Cansados, trasnochados, con sueño, con hambre, o sea, de todo. Yo creo que Pedro ese día estaba de malas pulgas, como dicen por ahí, de mal genio, pero al otro lado aparece el maestro y le dice, présteme su barca, Pedro, porque necesito predicarle a toda esta multitud. Pues Pedro dijo, pues no hemos pescado nada, cansado y todo, pues úsela. De pronto no fue de buena gana que la prestó. Porque cuando uno está así, uno lo que quiere es irse a descansar, ¿cierto? Y si no lleva para comer, peor. Lo cierto es que entonces Jesús se sube a la barca, da el sermón. Después del sermón, entonces le dice Pedro, boga mar adentro y echa la red. Señor, pero es que hemos estado toda la noche trabajando, no hemos pescado nada y quiere que entremos otra vez al mar a pescar. No sé qué hicieron los peces, no hay peces, pero si tú dices que la eches, en tu palabra la echaré. Oiga bien eso, hay que echarla es en la palabra del Señor. Si él hubiera dicho, listo, vamos a remar, posiblemente no hubieran pescado mucho, pero como era el Señor el que estaba dando la orden, le creyó al Señor que en su palabra cualquier cosa podía pasar allá. Y yo no sé cómo lo hizo el Señor, si fue que reunió todos los peces en un solo lugar y preciso ahí pasó la red y se llenó de peces. Se llenó de peces. Pues hermano, el esfuerzo Dios lo recompensa. El esfuerzo. El problema es cuando nosotros no nos esforzamos. Cuando nosotros no lo intentamos, cuando nosotros no producimos o trabajamos, hermano, pues Dios así nos recompensa. Dios bendice al que trabaja, al que se la rebusca. Y por eso encontramos gente que Dios lo prospera porque se rebusca, trabaja, se esfuerza, Dios los bendice, le multiplica y entonces administra bien y son agradecidos con el Señor. A veces nosotros somos muy desagradecidos porque como tenemos un buen trabajo, tenemos ahí alimento, comida. Yo he visto niños y adolescentes llorando frente al plato de comida. Pero también he visto gente llorando frente a un plato que no tiene nada. Y es contradictorio, ¿cierto? O sea, estos lloran porque no tienen y este llora porque tiene. Gloria al Señor. A mis hijos cuando estaban más pequeños y se les servía la comida, otra vez eso.
De una vez, venga para acá, papito, siéntese ahí, vamos a hablar. ¿Usted sabe cuántos niños quisieran tener un manjar de estos? Pero es que es arroz con huevo. ¿Y cuál es el problema? Esa es la bendición del Señor. ¿Cierto? ¿Cuántos niños quisieran tener un platico de arroz con huevo y no lo tienen? Tienen que ir a un basurero a buscar unas cáscaras de plátano o por ahí residuos de comida para tratar de alimentarse. Y usted tiene aquí arroz con huevo y tiene ahí un cafecito calientico, limpio y bendecido por el Señor. Así que se lo come o se lo come. Entonces, ellos aprendieron a eso. Y otra enseñanza que nos da el Señor es que Él no desperdició nada. ¿Lo recuerdan los panes y los peces? Que sobraron y los recogieron 12 canastas. Y eso no fue para llevárselo a los cerdos del vecino. Eso era para el desayuno del otro día. Amén. Y hay gente que uno encuentra gente que si le sobró arroz del día anterior o le sobró alguna comida, al otro día para el perro o para la basura, lo botan. No, eso se guarda en la nevera, bien tapadito, se reserva y al otro día el calentado. No, ya se me dañó el almuerzo hoy. Gloria al Señor. Calentadito y con tinto, hermano, eso es una bendición del Señor. Y uno se siente y dice, gracias, Señor, por este calentado. ¿Cierto que sí? Y cuando uno es agradecido con el Señor, ve al Señor después, le da hasta apoyo, hermano. Gloria al Señor. Al Señor le gusta la gente agradecida, la gente que valore. Gloria al Señor. Pero cuando uno no valora las bendiciones del Señor, es que la bendición del Señor no es siempre es la abundancia y entonces el pollo y la carne y el pescado. Hermano, la bendición del Señor también a veces viene solo pan. Amén. Pero que no se muere de hambre, no se muere. Amén. Gloria al Señor. Aprender a valorar lo que Dios le da. Amén. Y a enseñarle a sus hijos a valorar. Por eso mis hijos ahora a ellos les sobra comida, ellos la guardan en la nevera y al otro día para el calentado, al desayuno o al almuerzo. ¿De dónde aprendieron eso? Porque se les enseñó que lo que sobre es bendición de Dios y al otro día es una bendición. Y eso Dios lo bendice, remunera. Pero si yo no soy así agradecido con el Señor, entonces el Señor, pues lo que dijo en su palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Ya dejando con respecto a la alimentación, hay otra área que también fue muy afectada a causa del pecado y la desobediencia. El hombre quedó en un caos y en un desorden social que afectó a toda la raza humana. En cuanto a alimentación, vinieron las diferentes o la mala alimentación. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando el pecado vino a través de Adán y Eva, todo lo que Dios había hecho hermoso y precioso, Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Y eso trajo que el hombre le tocara, vea, sudándola para trabajar. Y dijo que entonces labraría la tierra con mucho esfuerzo y la tierra le produciría entonces espinos y cardos. ¿Qué quiere decir? Maleza, ¿cierto? Y el hombre lucha por sacar sus cultivos y encontramos que para poder sacar un cultivo de cualquier alimentación tiene que labrar la tierra, tiene que ponerle muchos nutrientes a la tierra para poder sacar un cultivo, muchas fumigaciones, un proceso bastante intenso allí para que la tierra produzca. Cuando esos alimentos llegan a la mesa, ya vienen contaminados. ¿Sabía usted que la mayoría de alimentos que se producen aquí en la sabana de Bogotá trae mucha contaminación? Mucha contaminación. Porque el agua de riego no es saludable. Es agua detenida, agua descompuesta, agua que está detenida allí. Y con eso es que hacen los riegos. Y usted a veces, vea, salga... en tiempo de verano salga por aquí, por las sabanas de Bogotá, y cuando en las tardecitas, porque en algunos lugares
por la nochecita, cuando ya ha bajado el sol y el calor y todo, entonces comienzan a hacer los riegos y cuando usted pasa por ahí, el olor usted no lo puede ni aguantar, pues que es una agua dañada, agua podrida, y con eso hacen los riegos. Así que toda esa alimentación ya viene contaminada. Y entonces eso daña la salud del ser humano. Y eso no es de ahora, eso viene de hace mucho tiempo. Entonces, así que a causa de la desobediencia y del pecado, hermano, el hombre quedó en un desorden social terrible que afectó la alimentación, vinieron diferentes enfermedades al ser humano y el Señor Jesucristo vino a restaurar al hombre. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vino a restaurar al hombre. ¿O usted no se acuerda cuando llegó a los pies de Cristo? Yo cuando llegué a los pies de Cristo no era así como soy ahora. O sea, venía en un degenere terrible. Yo tengo unas fotos por ahí en un álbum. ¿Recuerda cuando usaban los álbumes? Y cuando me pongo a mirar esas fotos antes de ser cristiano, a mí me da pena mostrarlas. ¿A usted no? Sí, a uno le da pena. A mí me da pena mostrar esas fotos cuando yo era inconverso, cuando mi familia era inconversa. Y si usted mira, si alguien las llega a mirar, porque en algunas ocasiones algunas personas cercanas a la familia de mi esposa y de mi familia, que no nos conocieron en la vida inconversa y cuando la ven, ¿este era usted? Uy, no, pero no se parece en nada a lo que es ahora. Y eso es verdad, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que cuando llegamos a Cristo, veníamos, hermano, con una situación, en un desorden en nuestra vida espiritual, moral, material, en todas las áreas y aún de salud. Pero el Señor vino a restaurar también la salud del ser humano, porque se había deteriorado la salud emocional, la salud espiritual, la salud física, en todas las áreas del ser humano. La salud del ser humano estaba totalmente destruida. Así que cuando llegamos a Cristo veníamos ya prácticamente casi rendidos por causa de las enfermedades espirituales, emocionales, físicas. En todas las áreas veníamos enfermos, muy, pero muy enfermos. Pregunto, ¿el odio también es una enfermedad? ¿El resentimiento? Creo que esa era la enfermedad más terrible que yo tenía en mi corazón. El odio, la sed de venganza. Esa era la enfermedad, creo que más terrible que deteriora a un ser humano, porque no tiene paz nunca. Y eso trae otras enfermedades, porque uno se estresa y entonces el estrés lleva a que colapsen cualquiera de los sistemas del cuerpo, y lo primero que hace colapsar es el sistema del hígado, el sistema de los riñones, la atención, bueno, en fin, y eso acaba una persona. Pero cuando llega uno a Cristo y Cristo lo sana, hermano, uno se siente feliz, se siente contento, porque hay sanidad no solamente del cuerpo, sino en todas las áreas del ser humano. Dios lo hace perfecto. Dios no hace las cosas a medias. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 14 en adelante dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Una simple fiebre, no sabemos por qué clase de enfermedad o por qué clase de infección, porque las fiebres dan esa causa de una infección, ¿cierto? Entonces, lo cierto es que estaba en cama. Y no hay algo más feo y horrible que tener una fiebre alta que a uno le duele hasta la conciencia. ¿No? ¿A usted no le ha pasado? Y que uno no quiere pararse de ahí, ¿cierto? Y uno está con esa fiebre a toda y uno y sientes frío y quieres arroparse y le dicen: quítese eso, métase a la regadera, báñese con agua fría. Es lo que uno menos quiere hacer, porque uno siente, o sea, la fiebre lo lleva a sentir un frío terrible, ¿cierto? Lo cierto es que esta mujer, la suegra de Pedro, estaba postrada en cama con fiebre. No sabemos a qué se debía la alta fiebre de esta mujer. Lo cierto es que Jesús llegó en el momento en que ella necesitaba la salud. Y entonces tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó
y le servía. Yo quiero que miremos la actitud de esta mujer, porque nosotros sabemos que el Señor sana desde una fiebre, cualquier cosa puede sanarla, ¿cierto? Porque Él tiene el poder y lo puede hacer. Y eso es maravilloso y alabamos al Señor por eso. Pero lo que quiero es que miremos la actitud de esta mujer. ¿Cuál fue la actitud de ella? ¿Qué hubo en ella? Gratitud. Ve, hermano, la gratitud no la podemos dejar. Poco o mucho, ser agradecidos. Amén. La gratitud. Porque cuando uno agradece, hace algo para recompensar lo que hicieron por uno. ¿Cierto que sí? En agradecimiento. Y esta mujer se levantó y le servía. ¿Por qué ella se levanta y le sirve? Pues en gratitud a lo que Cristo hizo con ella. Entonces, que no se nos olvide, hermanos, que cuando el Señor hace algo en su vida, hermano, levántese en gratitud y sírvale. Sírvale. ¿Y cómo le sirve, hermano? Con su vida, honrando, adorando, siendo fiel al Señor, dejando de pecar, dejando de hacer lo malo. Sírvale con su vida. Y no digas que si yo tuviera plata yo daría tanto. No, 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 hermano. Eso no se arregla con plata, se arregla con gratitud. Y se levantó y le servía. Yo me imagino a esta mujer, porque es que cuando uno está enfermo, recuerdo que en alguna ocasión yo estuve muy enfermo. ¿Alguno de ustedes aquí conoce la enfermedad que se llama, o lo que da supuestamente, decían los abuelos, las paperas? Las paperas no son señoras arrancando papas, no. Es que se le inflaman estos ganglios a uno aquí. Y eso se le pone el cuello, y eso es muy, pero muy doloroso. Muy doloroso. Y eso da fiebre, hermano, es una cosa terrible. A mí me dio eso. En ese tiempo no estábamos en el ministerio todavía, estábamos trabajando. Y yo ese día no pude trabajar, le dije a mi esposa, encárguese del negocio, mire usted qué hace, pero yo no puedo. Yo amanecí enfermo, enfermo, y con una fiebre altísima. Y entonces por ahí algunos que se les daban de médicos yerbateros dijeron, póngase esto, póngase aquello, y lo que mandaba uno se ponía. Porque a veces uno le pone más cuidado que al Señor. Y no, eso no valió. Y de pronto ese día pasó por el frente de nuestro negocio, pasó el pastor con un diácono. Y el diácono era el abuelo de mi esposa. Entonces el abuelo dijo, vamos a visitar allí la sobrina. Y entraron. Y entonces preguntaron. Y el hermano José, mi esposa le dice, no, él está muy enfermo. ¿Y eso qué tiene? Dijo, no, se le inflamó esto acá, de lo que llaman paperas, y eso está muy, pero muy enfermo, está en cama. Y yo vivía en un cuarto en el segundo piso. Yo no sabía que ellos estaban ahí, sin embargo, al rato subió mi esposa con ellos, con el pastor y el diácono, y me saludaron. Yo estaba con una fiebre muy altísima y ese dolor tan terrible. Y dijeron, hermano, venimos a orar por usted porque nos enteramos que estaba enfermito, íbamos pasando y la hermana nos dijo que usted estaba enfermo, hermano, vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Yo le dije, sí, hermano, yo no me podía parar de la cama, esa es la verdad. Oraron y ellos se bajaron. Y al momentico la fiebre desapareció. El dolor desapareció. Yo estaba que sudaba de la fiebre. Y no, me levanté. Y ellos estaban en el primer piso ahí hablando con mi esposa. Y cuando me vieron ahí, dijeron, hermano, pero les dije, es que el Señor me sanó. Para Dios no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Gloria al Señor. Así que entonces encontramos aquí a esta mujer que se levantó y le servía. Y eso es una actitud de gratitud. Y cuando uno tiene gratitud, hermano, le sirve con su vida, le sirve en lo que el Señor necesita que nosotros sirvamos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Yo no sé cuál fue el chismoso que se fue por allá a decir que estaba el Señor sanando a la mujer a la suegra de Pedro, que la había sanado, y dijeron, no, pues llevémoslos. ¿Cierto? Lo cierto es que la Biblia nos dice que cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y eso es obra social. Amén. Eso es obra social. Así que obra social no solamente es dinero y comida, también la sanidad, hermano, es obra social. Así que sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó, no las dejó, llevó nuestras dolencias. Así que si tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, ordenen en el nombre de Jesús que tiene que ir de ahí, porque es que Él ya la llevó. Amén. Él ya llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Gloria al Señor. Y todo esto lo dejó la desobediencia de Adán y Eva, el fracaso de Adán y Eva. Entonces dejó todo este desorden en el ser humano. Cuando Jesús vino, hermano, había muchas enfermedades, diversas enfermedades. Así que entonces el Señor comenzó a hacer un trabajo de restauración, un trabajo social en la alimentación, salud y la vida espiritual. Amén. Dejemos hasta aquí. Y si quiere la segunda parte, la segunda dominical. Ya después de haber oído esto, hermano, yo no sé cuál sea su necesidad. Colóquese de pie, por favor. Pero si usted cree que el Señor la puede o lo puede ayudar, venga, hermano, vamos a orar por usted. Por esa necesidad, por esa petición que usted tiene. Yo no sé cuál es. Si es espiritual, ahí hay solución. Si es económica, ahí hay solución. Si es de salud, ahí hay solución. Así que, hermano, en el Señor lo tenemos todo. Y todo es todo. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Sigamos pasando por acá, por favor. Nos ubicamos a este lado, también por ese lado, para darle espacio a los hermanos que vienen. Vamos ubicando en orden, porque el espacio es muy reducido acá. Así que vamos ubicándonos. Bendito el nombre del Señor. Por este ladito hay todavía espacio, mire, de este lado, para que podamos, sigan por favor. Y vamos a orar por nuestros hermanos. Allí a mi izquierda también hay espacio, hacia el fondo también vemos allá espacio. Y nos vamos ubicando bien organizaditos ahí. Y de esa manera vamos a orar por ustedes. Así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Si usted que está por el pasillo se quiere arrodillar, ahí también lo puede hacer. Los hermanos que están aquí a los costados pueden ir allí a orar por ustedes. A ver, los hermanos servidores, acérquense para ayudar a estas personas en oración, porque la respuesta está en el Señor. Ahí está la respuesta. La respuesta no está en la empresa, ni está en la nevera llena, ni el que la tiene llena. No, la respuesta está en el Señor. Y el Señor es capaz de hacer lo que sea por bendecirlo, por ayudarlo. Señor Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra, delante de ti estamos en esta hora para darte gracias por tu bendita palabra y gracias por esa obra que tú has venido a hacer conforme a la necesidad de los seres humanos. Todos aquí en algún momento hemos tenido diferentes necesidades en lo espiritual, en la salud, en la vida emocional de cada persona, Señor, en lo psicológico, en todas las áreas de la salud del ser humano, también en la economía, Señor Jesucristo. Obra maravillosamente en cada uno conforme a esa necesidad que cada uno tiene. Señor Jesucristo, tú tienes el control, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú puedes hacerlo, Señor. Nadie más lo puede hacer y nosotros confiamos y creemos en tu palabra, que tú eres la única solución para nuestras necesidades y peticiones.